justamente el día de hoy acerca de uno de quizás los pasajes también muy controversiales, no porque sea controversial, sino la interpretación que a veces se da a ciertos pasajes de la palabra de Dios trae como resultados prácticas que no son las adecuadas, prácticas que no son sustentadas a la luz de la palabra de Dios. Y una de ellas es la oración de fe salvará al enfermo. Justamente es parte de esta serie, La verdad os hará libres, desmintiendo pasajes mal interpretados de la Escritura. Y queremos ver justamente a la luz de la palabra de Dios qué es realmente lo que significa estas palabras que está diciendo el escritor. Qué es realmente lo que quiso decir el escritor a su audiencia, a la que escribió primeramente. Y justamente durante nuestros días nos encontramos con un sinnúmero de movimientos, mis hermanos, sinnúmero de grupos, de movimientos, incluso llamados cristianos, obviamente, que lamentablemente interpretan mal los pasajes de la Escritura, los pasajes de la palabra de Dios. Y como ya hemos mencionado, y como también yo he mencionado en ese lugar, una mala interpretación trae como resultados malas prácticas. Una mala interpretación de la palabra de Dios va a llevar a la iglesia, al pueblo, al creyente a tener prácticas cerradas que son ajenas a la enseñanza de la palabra de Dios. Esas malas prácticas, esos malos pensamientos, el resultado de la mala interpretación se hacen totalmente evidentes en las declaraciones de los movimientos que tenemos alrededor, sobre todo con los movimientos neocarismáticos. Por ejemplo, déjeme darle una lista hablando sobre las frases de confesión positiva. Decláralo y será hecho. ¿Ha escuchado usted eso? Decláralo y será hecho. Otro, lo que confiesas con tu boca, eso recibes. Eso recibes. Algunos dirán, mejor ni hablo, ¿no? Otro, hay poder en tus palabras. Declaro bendición sobre mi vida. Hoy activo mi milagro con fe. ¿Ha escuchado esa? Seguramente. Sobre las frases de prosperidad que también están muy de moda en nuestros días. Soy hijo del rey y no me falta nada. No me faltará nada. Dios quiere que prosperes en todo. Reclamamos la cosecha financiera. Otro, si siembras en fe, cosecharás abundantemente. Tu mejor temporada financiera está por venir. Hablando sobre las frases de sanidad y milagros, la sanidad es tu derecho como hijo de Dios. Toca la pantalla y recibe tu milagro. ¿Ha escuchado esa? O quizás usted lo ha hecho en algún momento. Toca la pantalla y recibe tu milagro. Por su llaga eres sano, recíbelo ahora. La unción rompe todo yugo. Hablando sobre frases de la guerra espiritual, sobre la autoridad también que se habla. Toda autoridad o tomo autoridad en el nombre del Señor Jesús. Atamos y reprendemos toda obra del enemigo. Hoy se rompen cadenas en el mundo espiritual. Declaro cielo abierto sobre tu vida. Hablando sobre frases de victoria personal. Eres un campeón en Cristo. Otro, lo mejor está por venir. Otro, Dios te llevará al siguiente nivel. Este es tu año de cumplimiento. Y así se repite cada año. Por si no fue el otro, bueno, este es tu año de cumplimiento. Sobre las frases de predicación motivacional, no estás diseñado para vivir en derrota. No estás diseñado para eso. Dios te hizo para cosas grandes. Tu destino es de gloria en gloria. Y cantan la canción todavía, ¿no? De gloria en gloria. Otro, levántate porque Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Algunas de estas frases, sin duda, mis hermanos, los hemos escuchado. De repente nosotros mismos los hemos usado. Y obviamente con buena intención. Seguramente con muy buena intención. Pero cuando nosotros analizamos nuestras frases, cada palabra y en qué está sustentado, a veces no encontramos
la raíz correcta en la palabra de Dios y sencillamente pueden caer en palabras que no tienen ningún tipo de poder. Nos olvidamos muchas veces que el único quien tiene poder es nuestro Señor Jesús, nadie más. Es nuestro gran Dios, el Todopoderoso, que al decir solamente una palabra se hizo los cielos y la tierra. Se hizo todo el vasto universo. ¿Cuántos de ustedes vieron qué fue lo que pasó? El meteorito, no sé qué, el 13 y Atlas, no sé, me acuerdo qué cosa. ¿Lo vieron? ¿Qué van a ver? Todo nublado, ¿verdad? Pero justamente una de las grandes maravillas que ha podido impresionar a los científicos de hoy en día, que ha podido atraer incluso a miles de personas por ver una gran roca pasar, imagínense. Bueno, para nuestro Dios, para nuestro Creador, eso es algo sencillamente común y simple. Es algo que Él controla. Muchas veces, mis hermanos, todas estas frases que he mencionado, ideas, están infiltrados en nuestro vocabulario, en nuestro pensamiento. Entonces, justamente esta serie tiene esa intención de mostrarnos a la luz de la palabra de Dios cómo más o menos debemos interpretar lo que dice la palabra de Dios. No más o menos, sino como debe ser. Como Pablo justamente nos dice, debemos de trazar bien las Escrituras. Y como lo hemos venido haciendo a través de pasos sencillos, a través de pasos que son también coherentes al entendimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Y justamente hoy vamos a ver la oración de fe sanará al enfermo. Esta es una frase que está literalmente en la palabra de Dios. Literalmente, tal cual, mis hermanos, está en la palabra de Dios. Pero su aplicación se desvía de su uso adecuado. Y sobre todo de la intención que tenía el escritor cuando estuvo redactando estas palabras. Y para ello yo le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Santiago, en la carta de Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios, Santiago capítulo 5, versículo 14 en adelante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hasta allí nomás. Pero usted observe, mis hermanos, y primeramente veamos algunas preguntas que surgen justamente de este texto que nos llaman mucho la atención. En el versículo 14 podemos, y seguramente ustedes también lo han hecho la pregunta, ¿de qué enfermedad está hablando Santiago aquí? ¿Está hablando sobre cualquier tipo de enfermedad? Santiago está usando cualquier tipo de enfermedad que pueda venir a su mente. Los ancianos y su oración son imprescindibles para la sanidad del creyente. Es decir, si los pastores no oran por tal hermano, por tal hermana, ¿ese hermano no se va a sanar? ¿No se va a sanar? El uso del aceite es también imprescindible en la sanidad del creyente. Sí o sí, si un hermano, o sobre todo, aún mejor, el pastor viene a orar por mí, tiene que traer su aceite, sino que ni entre, porque está yendo en contra de la palabra del Señor. ¿Eso quiere decir realmente el texto? Que el aceite es imprescindible en la sanidad del creyente. En el versículo 15 podemos hacernos también las siguientes preguntas. ¿La oración siempre debe sanar al enfermo? ¿La oración siempre debe sanar al enfermo? ¿El creyente que no confiesa su pecado es maldecido o maldito por Dios con enfermedades? El creyente que no confiesa su pecado, Dios le castiga inmediatamente por ese pecado no confesado. Dios actúa como esos dioses de la mitología que apenas pecas te mandan un rayo de castigo. Por lo tanto, Dios actúa de esa manera. ¿Será eso cierto? Y en el versículo 16,
¿Hay que confesar nuestros pecados al pastor para que seamos realmente sanados? Podemos desprender esa pregunta de los versículos que acabamos de leer. Estas preguntas justamente vamos a tratar de responder, mis hermanos, en este tiempo. Y como primer paso, que siempre a todos nuestros hermanos que incluso han estudiado el curso de cómo estudiar la Biblia o el curso de hermenéutica, el primer paso es sencillo. El primer paso, mis hermanos, no tiene ningún secreto. Debemos de ir sencillamente a lo más básico. ¿Qué cree usted que es? Leer el pasaje. Leer, sencillito. No hay secretos. No hay cosas ocultas aquí, mis hermanos. Es leer el pasaje. Es leer arriba y leer abajo. Leer antes y leer después. Sencillo, nada más, para entender el panorama completo de lo que está hablando el pasaje. Y justamente aquí también podemos hacernos un poquito más de investigación llamado el contexto literario. Ese es un poquito de lo que entendemos nuestro primer paso. ¿Qué es el contexto literario? Averiguar quién es el autor, averiguar en qué año escribió, cuál es el propósito de la escritura, quiénes son los receptores, qué estaba pasando en ese tiempo, esto y aquello, los temas. Nada más. No hay ninguna cosa, mis hermanos, de secreto aquí que investigar. Sencillo. Pero vamos a leer entonces todos los versos que están rodeando nuestro pasaje que hemos leído en un momento. Así que, una vez más, por favor, vamos a leer la palabra de Dios, pero desde el versículo 7, desde el versículo 7 del capítulo 5, adelante. Téngame paciencia, ya que habla de paciencia allí. Dice la palabra del Señor así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Caigáis en condenación. 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano, esto está peor todavía. Si antes no entendía, ahora es peor. Bien, mis hermanos, una vez justamente que acabamos de leer el pasaje, ya podemos ya podemos ver en lo que está haciendo énfasis el escritor. No sé si usted se ha percatado, viene hablando algunos temas, algunos tópicos muy exactos, pero se desprende específicamente del verso 13. Se desprende desde el verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y el texto va así sucesivamente, mis hermanos. Hay una palabra aquí que el escritor está haciendo mucho énfasis, desde el verso 13 en adelante hasta el verso sobre todo 18.
Y para ser más exactos, esta palabra se repite en cada verso que acabamos de leer. En cada verso. ¿Alguien lo ha notado? ¿Sabe qué palabra es? La oración. La oración. Desde el versículo 13, versículo 14, 15, 16, 17, 18, se desprende, mis hermanos, esta palabra oración. Versículo 13, allí está oración. Versículo 14, oren. Versículo 15, oración. Versículo 16, orad y oración. Versículo 17, oró. 18, oró. En total, 7 veces. 7 veces en estos versos, mis hermanos. Con esto en mente, ya podemos tener la referencia sobre qué está haciendo énfasis el autor. Ya tenemos más claro el énfasis del autor. Desde ahora podemos dejar a un lado, como si nuestra mente estuviera la enfermedad, como si nuestra mente estuvieran los ancianos, el pastor, el aceite o cualquier otra cosa. Estas menciones son secundarias. Estas menciones deben de ser dejadas a un lado para centrarnos en lo que está hablando el autor. Lo vamos a ver detenidamente algunas de estas palabras, pero primeramente, mis hermanos, tenemos que ver lo que está haciendo énfasis el autor. La oración. Esta porción, mis hermanos, debe llenar nuestra mente, no de búsquedas para la oración. Es decir, si el pastor no me ora, no me va a sanar. Si el pastor no hace esto por mí, no va a funcionar. Si el pastor no me unge con aceite, sobre todo de oliva, peor. No, mis hermanos, debemos dejar a un lado estas cosas y centrarnos en lo que está diciendo el autor. Y antes de seguir, tenemos que entender justamente, o parte de nuestro trabajo para entender la Biblia, es saber un poco más sobre cuál es el tema justamente del libro. Y estos pequeños detalles van a enriquecer mejor nuestro entendimiento del pasaje. Prácticamente van a ser la clave, mis hermanos. Primero, ¿quién es el escritor de la carta? A ver, tarea. ¿Quién es el escritor de la carta? ¿Quién? No tengan miedo. Santiago, ¿verdad? ¿Quién Santiago? ¿El hermano de Juan? No, él ya había muerto, obviamente. Es el medio hermano de nuestro Señor Jesús. Él está escribiendo esta carta, ¿ya? Y para ser más claro, ¿cuál es entonces la intención del autor al escribir esta carta? Gira sencillamente en base a la persecución. Gira en base a la persecución. Muchos hermanos que habían estado siendo perseguidos por su fe, empezaron a huir a todas las demás naciones fuera de Jerusalén. Empezaron a alejarse. Y justamente Santiago va a escribir con ese corazón pastoral a los hermanos que estaban afligidos, a los hermanos que estaban en martirio, que estaban huyendo de miedo, perseguidos. Eso dice el capítulo 1 de Santiago, justamente versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Escucha muy bien, dispersión. Entonces lo que Santiago está haciendo es escribir a estos hermanos para animarlos en esta situación en la que se encontraban. Estos hermanos estaban siendo parte de una prueba muy fuerte en su vida. Claro, que te quiten la vida por tu fe. Imagínate nada más eso, mis hermanos. Que te amenacen por tu fe. Que te hagan huir de tus tierras, de tu casa por tu fe. Y Santiago va a seguir en el versículo 2 del capítulo 1. Va a decir así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En diversas pruebas. Y para ser, mis hermanos, más claros y más directos, el capítulo 5 prácticamente va a ser el tema central para animar a estos hermanos. Todas estas palabras de Santiago, y en especial el capítulo 5, es una muestra de Santiago de querer animar a los hermanos. Tened por sumo gozo cuando se encuentren en esta situación. Tened paciencia también, como lo acabamos de leer en el capítulo 5, mis hermanos. ¿Y cuál es la mejor medicina que tiene el creyente ante la persecución? ¿Cuál? La oración. La oración.
Santiago les va a recordar ello. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Haga oración. No existe otra medicina mejor, pura, única para aliviar las situaciones de vida en las que se puede encontrar el creyente. No existe otra que no sea la oración. Algunos de nosotros podemos usar los recursos y está bien, porque Dios nos bendice con recursos, con la medicina, con la tecnología y cualquier otra cosa más. Pero muchas veces nosotros solemos acudir primero a ello antes que doblar nuestras rodillas. Y cuando ya no funciona todo, cuando lo demás ya no funciona, el último recurso es la oración. Y nuestro Señor nos está diciendo aquí a través de Santiago, ¿está alguno afligido? ¿Qué debe hacer? Vaya al doctor, lo cual no digo que no se deba hacer. Vayamos, acudamos al doctor. ¿Está alguno afligido entre ustedes? ¿Está huyendo alguno de muerte? ¿Le están amenazando? Vaya a un psiquiatra. ¿Está alguno? Ore. Ore, va a decir Santiago. Ore, mis hermanos. Eso es el mejor remedio que nosotros tenemos. Más bien sería de mucha sorpresa, nos sorprendería demasiado si Santiago no hiciera hincapié en la oración. Nos daría mucha sorpresa si nos diera otra alternativa que no sea la oración. Una vez más, mis hermanos, el tema central del versículo 13 al versículo 18 es la oración. Lo demás es secundario. Lo demás, las enfermedades y otras cosas más, y en un momento lo que vamos a ver es secundario. Y para ser mucho más claro, el centro del pasaje no es la sanidad de los creyentes. El centro del pasaje no es la sanidad del creyente. Tampoco es sobre la enfermedad física de algún hermano, sobre cualquier enfermedad que pueda tener, alguna enfermedad terminal. Tampoco hace el énfasis allí. Todo lo contrario. Todo lo contrario, es el ánimo espiritual. Es el recobro de las fuerzas que necesita el creyente en diferentes situaciones en las que se puede encontrar. Es levantarlo del agotamiento espiritual. Es levantarlo de esa depresión espiritual en la cual se pueda sentir. Es levantarlo y sacarlo de allí y que pueda recobrar sus fuerzas en el Señor. Y claro, mis hermanos, los judíos habían salido de sus tierras, como mencioné. Huyeron de sus tierras. Dejaron sus casas, dejaron sus familias. Fueron separados de sus seres queridos para nunca más volver. Imagínate ese panorama en tu vida, que tengas que salir inmediatamente porque estás escuchando que tu vecino del costado, que quizás es creyente, lo están arrastrando de los pelos por su fe. La siguiente casa es tuya. Los siguientes cabellos de quien van a jalar es tuyo. ¿Qué haces en esa situación? Imagínense cómo se encontraban nuestros hermanos en aquellos tiempos. Tuvieron que escapar de sus casas. Tuvieron que dejar toda su vida allí por causa de la persecución. Estos hermanos realmente estaban desanimados. ¿Cómo se sentían? Destrozados. Destrozados totalmente, mis hermanos. Y aquí por eso Santiago, con un tono pastoral, con un tono de cuidado, con ese amor, como lo hace nuestro Señor Jesús. ¿Y de quién creen que aprendió ese amor? ¿De quién? De su hermano, nuestro Señor Jesús. Él los escribe y los anima con estas palabras, mis hermanos. Una vez más, si es que no me has prestado atención, escuche el contexto que rodea el pasaje que acabamos de leer. Versículo 3, ¿está alguno afligido entre vosotros? Santiago aquí no se dirige a los que están sufriendo enfermedades físicas. Santiago aquí no está enfocando su mensaje a aquellos hermanos que tienen enfermedades terminales, sino a los que están padeciendo persecución. Aquellos que estaban siendo encarcelados y tratados vilmente por su fe. Aquellos, mis hermanos, que estaban sufriendo tempestades grandes por seguir a nuestro Señor Jesús.
Santiago les pregunta, ¿está alguno siendo afligido por su fe? ¿Alguien está siendo perseguido por seguir a nuestro Señor Jesús? ¿Qué debe hacer? Ora, ora, sencillamente ora. Pero Santiago justamente no se queda allí. Santiago va a decir, ¿alguien está alegre? ¿Qué debe hacer? Cante alabanzas a su Señor. Eso significa, mis hermanos, que nosotros podemos estar en la posición de perseguidos, en la posición de vituperados, en la posición de humillados, pero nuestro espíritu está contento. Contento. Santiago aquí no está diciendo que hay un grupo de hermanos que no ha sufrido nada, que está tranquilo. No, hay un grupo de hermanos que igual han sufrido persecución. Pero ¿cómo está su espíritu? Contento. ¿Y qué debe hacer? Cante alabanzas, alabe a su Señor. Porque pueden presentarse, mis hermanos, ocasiones o situaciones, sobre todo ocasiones en donde nuestra posición es de tranquilidad. Puede ser, estamos tranquilos, disfrutando de las bendiciones del Señor. Pero ¿saben qué muchas veces pasa en personas que están en esa posición de tranquilidad? Son muy ingratos. Suelen ser ingratos delante del Señor. Su condición espiritual es mal agradecidos delante del Señor. Entonces, aquel que está en persecución y está a la misma vez alegre en el espíritu, debe alabar a su Señor. A veces vamos a estar en una condición de tristeza por la aflicción, obviamente. Vamos a tener eso en nuestro espíritu por situaciones que nos pasan en nuestra vida. No sé, te despreció tu familia, tus padres, tus hermanos, tu esposa, tu esposo. Podemos encontrarnos en esa situación cada uno de nosotros. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en esos momentos? Orar. Orar al Señor. Y si tú estás en una condición en la cual el Señor te está mostrando su gracia y estás totalmente alegre, ¿qué debes hacer? Cante alabanzas, alabe a su Señor, mis hermanos. No importa quién seas, no importa en dónde estés, no importa incluso en la situación o la condición en donde estés, alaba a tu Señor. O, por lo contrario, clama. Clama. Cualquiera de las dos condiciones no deja a un lado de la ecuación a Dios. Todo lo contrario, involucra a nuestro Señor dentro de la ecuación. Buscamos el rostro de nuestro Señor. El que está triste, afligido, busca el rostro del Señor a través de la oración. El que está contento y agradecido con el Señor, alaba a su Señor. ¿Se da cuenta? Estos creyentes no se habían amilanado por la persecución. Había un grupo que su mente, que su corazón estaba totalmente enfocado al Señor. Y les dice, ustedes alaben al Señor. Ustedes busquen el rostro del Señor también, pero alabando. Mis hermanos, ambas posiciones, ambas condiciones en las que nos podemos encontrar son esenciales para acudir a la presencia del Señor. Ambas son esenciales. Se vienen fiestas que se entiende, por lógica, deben de traer mucha alegría a nuestras vidas. Pero hay situaciones en las que no son. Y desde ahora yo te animo a tener en tu mente, yo te animo a tener en tu corazón, que cuando vengan momentos de dificultad, tú puedas buscar el rostro del Señor. Que tú puedas en ese momento, alegre o triste, alabar a tu Señor, mis hermanos. Eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Y a continuación viene el verso 14. Dice allí, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Quizás este es el verso un poco más esperado, pero a la misma vez el más mal interpretado, mis hermanos. El que comúnmente es mal interpretado alrededor. Al parecer este verso nos dice que si estamos enfermos, sí o sí debemos llamar a ¿quiénes? A los pastores, a los ancianos, no por edad, sino se los reconoce de esa manera, ¿verdad?
Y ellos deben acudir, mis hermanos, y obviamente deben de llevar su aceite. Si es de oliva extra virgen, mucho mejor. Cualquier otra cosa quizás no sea de su agrado para usted, no lo sé. Pero con el fin de que ello produzca sanidad, de que ello sea la clave para la sanidad. Pero mis hermanos, como ya mencioné anteriormente, este pasaje no hace referencia primordial a la sanidad física. No hace referencia a la sanidad física. Todo lo contrario, al sufrimiento, al maltrato, al padecimiento y persecución de la iglesia. Es cierto que aquí tenemos la palabra, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Hermano, pero ahí dice enfermo. Bueno, mis hermanos, es cierto, ahí está la palabra enfermo. Pero esta palabra enfermo también se traduce otras 14 veces con otra palabra, débil. Débil es su otra traducción en la palabra de Dios. Con ser débil o con estar en necesidad. En todo el Nuevo Testamento, otras 14 veces se traducen de esta manera. Y 18 veces con esta palabra que nosotros conocemos, enfermedad. Lo cual no es cosa pequeña, nos llama mucho la atención. Entonces, ¿quién es el que determina qué palabra se usa? ¿Enfermedad o necesitado o debilitado? O en debilidad, justamente el contexto que está rodeando. Y para ser más claro, vean cómo otro texto traduce la misma palabra enfermedad por necesitados. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice así la palabra del Señor. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Ahí podría ser enfermos, pero obviamente el contexto está determinando de la necesidad. Ahí está, necesitados. Otro pasaje también lo tenemos en el capítulo 5 de Romanos 19. Y para apurarnos, permítame leer rápidamente el texto. Dice así, Romanos 5, 19. Y no se debilitó. La palabra debería ser también allí, enfermó, pero es debilitó. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Otro pasaje lo tenemos en 2 Corintios 11, 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Y sigue el texto diciendo, la misma. Y así, mis hermanos, otras 11 veces más se utiliza la misma palabra debilidad o necesitados. Y obviamente tenemos allí mucho más textos que después yo les puedo proveer. Pero justamente la palabra debilidad es el más coherente en el pasaje que nosotros tenemos alrededor. Es mucho más coherente. ¿Por qué? ¿Con qué pasaje o con qué idea está iniciando el verso 13? ¿Alguno está afligido? Haga oración. Contexto justamente de persecución en el cual hay por los hermanos. Es decir, mis hermanos, estos hermanos que estaban pasando una brutalidad en cuanto a la persecución, que estaban pasando sufrimiento, ha llevado a los hermanos a tal punto de la debilidad espiritual. Ha llevado a tal punto a los hermanos de esta enfermedad espiritual porque han cedido a los pecados, han cedido a la debilidad, han caído justamente. Podría ser en desánimo espiritual, renunciar incluso a su fe o alejarse de su Señor. Estos hermanos habían perdido todas sus fuerzas. Estos hermanos habían perdido todas esas fuerzas que tenían en el Señor. Estaban incapaces espiritualmente. Imagínense, incapaces espiritualmente de seguir. Y comúnmente es así, mis hermanos. Cuando un creyente es presa fácil del enemigo, ¿qué pasa? Cede a los pecados. Empieza a cometer un sinnúmero de pecados. Empieza, mis hermanos, a alejarse más de su Señor. Como alguien decía, es un campo fértil para el pecado. Se da riendas sueltas al enemigo, mis hermanos, a todos los deseos de nuestros corazones, a todos esos deseos pecaminosos que muchas veces tenemos. Cuando estamos alejados del Señor,
se dan, mis hermanos, a riendas sueltas. ¿Y qué es lo que necesita el creyente en ese momento? Apoyo. ¿Qué es lo que necesita el creyente en esos momentos? Ayuda espiritual, una búsqueda, una restauración. Y con eso en mente, Santiago los está escribiendo a estos hermanos. El Señor Jesús está allí, como siempre, pero por nuestro pecado, por nuestro alejamiento espiritual, no lo podemos ver, no lo podemos oír. No queremos ni buscar el rostro del Señor a través de su palabra, no queremos buscar el rostro del Señor a través de la oración, porque está muy alejado espiritualmente. ¿Y quiénes son aquellos que pueden ser de mucha ayuda? Aquellos que han experimentado, mis hermanos, de la misma manera los ataques de Satanás. Quizás no de lo mismo, pero han aprendido a pelear de la mano de nuestro Señor. Han aprendido a batallar de los ataques del enemigo. Aquellos hombres que tienen más experiencia en el ministerio, aquellos hombres que nuestro Señor ha dotado con capacidades para ser de ayuda al rebaño, a su pueblo, los ancianos, los pastores. Y por eso Santiago dice, llamen a los pastores, llamen a los ancianos, para que oren por él. Este hermano caído, este hermano que está débil espiritualmente, está alejado, no ve a su Señor. Pero el pastor puede ser de mucha ayuda para ese hermano. El pastor puede ser de mucha bendición para ese hermano que está en esa condición espiritual. ¿Quién mejor para fortalecer a los oprimidos? ¿Quién mejor para fortalecer a los débiles que los pastores de la iglesia? ¿Quién? ¿Quién es el más adecuado en esos momentos? Obviamente allí también se está mencionando el uso del aceite, ¿verdad, hermano? Pero allí está hablando del aceite, hermano. ¿Van a freír algo? No, obviamente. Y con eso, mis hermanos, yo quiero ser muy claro en esto, porque muchas veces nosotros tenemos pensamientos muy supersticiosos con esto. Buscamos cualquier medio para la sanidad. Buscamos cualquier tipo de objetos o cosas que nos ayuden a sanarnos. Como peruanos somos bien conocidos de todo esto, ¿verdad? Somos bien conocidos, bien sabidos de todo esto. Yo soy de la selva, ya lo notaron seguramente, y no saben un montón de creencias que usted puede ver y encontrar y escuchar en la selva, mis hermanos. Aceite. Tengo manteca de culebra. Esa es la buena. Esa te va a sanar. Hoy tengo una manteca de mantona, una serpiente negra, todo feo. Esta es mejor. Con una sobada te pones pero bien sano. Se te va la enfermedad. Otros más, manteca de gallina, échale. Gallina negra todavía para que saque todo. Un montón de cosas, mis hermanos. Y para que quizás estén más ustedes relacionados, pásale la piedra ¿de qué? De alumbre, ¿verdad? Para que se le saca el susto, la enfermedad, alguna cosa. Pásale el cuy negro. Mis hermanos, obviamente el texto no está haciendo referencia. Obviamente los judíos también tenían sus cosas muy supersticiosas, pero eso es para otro tema. Pero mis hermanos, justamente esto nos muestra, con lo que acabo de mencionar hace un momento, las maneras en cómo los creyentes solemos caer en engaños, con ideas o mentiras para sanar las enfermedades. Solemos caer muy fácilmente, mis hermanos. Y aquí justamente debemos de revisar un poco el contexto, la cultura de la época y saber o entender cuál era el uso que se daba al aceite. Cuál era el uso correcto que tenía este aceite. Y pensemos, para ser más claro, específicamente en lo que conocemos hoy en día como el ungüento. ¿Ha usado ungüento usted? En aquellos entonces es prácticamente lo mismo que podemos entenderlo.
porque no era bañar con aceite al enfermo. Ay, esto lo estoy bañando porque si le echas poquito no funciona. No, era, mis hermanos, sencillamente dar masajes a creyentes que habían sido golpeados, a creyentes que habían obviamente estar pasando situaciones muy difíciles por causa de la persecución. Con ellos se hacían frotaciones sobre los hermanos. Hoy en día nosotros usamos diferentes tipos de cremas, diferentes tipos de ungüentos. Seguramente para los que tienen hijos pequeños, ¿qué echan en el pechito cuando tienen tos o gripe? Mentol, ¿verdad? Y no sé qué otros más ungüentos tenemos, que nos frotamos en los golpes. Icy Hot, ¿no? Sin hacer propaganda. Pero solemos echarnos mucho para sacar el golpe, el frío. De la misma manera, no había algo supersticioso porque se lo estaba echando aceite. El aceite le va a hacer sanar, échalo. No, mis hermanos, sencillamente masajear a aquellos hermanos que pudieran haber sufrido algún golpe, a aquellos hermanos que pudieran haber padecido algo. Frótenlo allí, mis hermanos. Hay que frotar allí. Eso es prácticamente lo que Santiago estaba haciendo. Entonces, se podría traducir también de esta manera. Ungiéndole con aceite, oren por el hermano en el nombre del Señor. Oren por el hermano de esa manera, pero no haciendo énfasis en que el aceite es clave para la sanidad. No, mis hermanos. Observe allí el texto. No pone énfasis en el aceite o en el ungüento, sino ¿en qué? ¿En qué? En la oración. Y oren por él, ungiéndolo con aceite, ¿en el nombre de quién? De nuestro Señor. De nadie más, mis hermanos. Eso es lo que debemos de tener nosotros bien claro, mis hermanos. La oración es clave aquí. Porque lo que nos dice ese verso no descansa en el poder milagroso del aceite, no descansa en el poder milagroso de la oración del pastor, en las grandes palabras elocuentes que pueda usar u otra cosa. No descansa en ninguna de estas cosas. Solo en la dependencia de Dios a través de la oración. Incluso algunos hermanos en la actualidad no desean recibir oración de algún hermano, porque eso no va a funcionar, pues ese hermano es pecador, que venga el pastor. Si no es el pastor, yo no quiero oración de nadie. Mis hermanos, eso es un pensamiento totalmente errado, un pensamiento totalmente equivocado. Es cierto que aquí se menciona al pastor, pero en el texto general, en la revelación general de la palabra de Dios, podemos ver que se nos insta y anima a orar unos por otros, a interceder unos por otros. Recuerde que aquí está sucediendo un caso especial por aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos y necesitan un enfoque, una ayuda especial, y es de aquellos hermanos que pueden estar débiles, desanimados en su fe. A veces, mis hermanos, nosotros solemos tener o traer pensamientos papistas aquí a nuestra iglesia. Solamente el pastor tiene que hacerlo. Solamente el pastor tiene el poder, solamente el pastor tiene la autoridad, mis hermanos. Pero a la luz de la palabra de Dios, todos tenemos el acceso libre al trono de nuestro Señor. Todos. No hay un uso exclusivo del pastor o de los pastores, que hay una conexión directa con Dios. Todos tenemos, aquellos que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesús, tenemos acceso directo al trono de nuestro Señor. Es cierto, los pastores, los ministros tienen esa responsabilidad. Eso es lo que podemos ver en Pedro, que ellos se van a enfocar en la palabra y la oración. Pero cada uno de nosotros somos llamados también a ministrar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso Juan 14 va a decir: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidiereis algo en mi nombre, yo lo haré. Pedir algo en el nombre del Señor no quiere decir que es la clave para doblegar el brazo de Dios. No, para nada. Justamente eso es lo que mencioné al inicio. Nosotros no doblegamos el brazo de Dios con frases o con cosas técnicas que se haya creado en la actualidad. Para nada, mis hermanos. Sencillamente pedir algo en el nombre del Señor es pedir algo que Él hubiera pedido si estuviera aquí.
Eso es sencillamente, o hacer algo en el nombre de Él, que Él hubiera hecho cuando estuvo aquí, o si estuviera aquí en este lugar. Eso es lo que hacemos, ministrar a otros en el nombre de Él, es servir a otros en su nombre. Cuando nosotros hacemos algo en el nombre de nuestro Señor Jesús, hacemos ello como si Él estuviera aquí haciéndolo. En su nombre invocamos, mis hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesús, porque Él haría lo mismo. Santiago aquí nos dice que la oración será de mucha ayuda en liberar a los creyentes de su debilidad espiritual. Y esa oración lo va a restaurar, esa oración, esa búsqueda en el Señor que hay allí lo va a sanar incluso en su comunión con Dios. Lo va a sanar, lo va a restaurar. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. En otras traducciones es sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Justamente en esa confesión que hay delante del Señor, todos los pecados son perdonados, porque allí hay un corazón que está buscando el rostro del Señor. Allí está, mis hermanos, el rostro de nuestro Señor. Este cuidado que nos menciona aquí Santiago de los pastores, que hacen, insta o anima o lleva a los débiles que están alejados del Señor a buscar el rostro de Dios para ser perdonados. Este cuidado pastoral que nos menciona Santiago aquí de los ancianos es de gran motivación para aquellos creyentes débiles o alejados a buscar rápidamente el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué hago, mis hermanos, o por qué este énfasis de mi parte? Porque justamente aquí pasamos a nuestro segundo paso, y con esto ya estoy acabando. Observar toda la revelación de la palabra del Señor. El segundo paso para interpretar la palabra del Señor es observar toda la revelación de la palabra de Dios. En ninguna otra parte de la Biblia tenemos referencia de que todas las enfermedades son resultado de los pecados de las personas. Que todas las enfermedades son resultado de las personas, mis hermanos, del pecado de las personas. En alguna ocasión Dios trabajó de manera específica, como en el caso de Ananías y Zafira, que Dios los castigó específicamente con la muerte, pero son casos aislados que no deben ser tomados como algo que Dios obra de manera igual incluso en nuestros días, no. Lo que sí tenemos referencia es que la debilidad espiritual trae consecuencia el pecado. Eso es muy cierto, mis hermanos. Eso es muy cierto. Como también tenemos referencia en la palabra de Dios que una vida alejada del Señor, una vida que ha servido totalmente a las prácticas del pecado, tienen consecuencias en la vida de una persona. Por ejemplo, una persona que haya vivido prácticamente toda su vida bebiendo, consumiendo alcohol, viene al Señor, amén, qué bueno, restaura su vida. Dice Corintios que es una nueva criatura. Sin embargo, las consecuencias de tanto alcohol pueden traer muy serias, dolores muy serios en la vida de las personas. Por ejemplo, un hígado dañado, un esófago también dañado. He conocido personas que su esófago ha sido totalmente destrozado por el licor. Conocí a un pastor muy querido, muy amoroso, incluso en su forma, en su cuidado. Vida antes de Cristo, en el alcohol, en el licor, una vida totalmente alejada. Vino a Cristo, Dios lo llamó al ministerio después de años de preparación. Ahora ministrando a otros, pero con las consecuencias de su pecado, la enfermedad que siguió cargando. Entonces, eso sí tenemos referencia en la Biblia. Por ejemplo, pensemos en Job. Job dice la palabra del Señor que era un hombre justo, el hombre más justo de la tierra en aquel tiempo, pero sufrió muchas enfermedades y muchas otras cosas más, mis hermanos. La crisis que sufrió fue terrible. Y más bien, todo lo contrario, la Biblia sí nos afirma que los cristianos, aquellos hijos de Dios, aquellos temerosos de Dios,
van a padecer persecución, van a padecer dificultades, van a padecer incluso enfermedades. Eso sí tenemos en la palabra del Señor, mis hermanos. Así que no debemos de caer en un temor específico. Uy, tuve un pensamiento malo, ahorita Dios me va a castigar, ahorita Dios me va a hacer algo. Lo que nosotros no tenemos referencia es ese castigo de la palabra de Dios como una maldición, pero sí la disciplina del Señor para sus hijos. Eso sí hay, disciplina del Señor para sus hijos. Dios sabrá cómo disciplina a cada uno de sus hijos, mis hermanos. Tampoco tenemos la necesidad de intercesores. Es decir, que otros intercedan por nosotros. Mis hermanos, tenemos al único intercesor, nuestro Señor Jesús. Timoteo nos va a recordar, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Como mencioné hace un momento, Hebreos 4 nos va a recordar que debemos acercarnos confiadamente delante del Señor. Acercarnos confiadamente delante de su trono de gracia para encontrar esa misericordia y el oportuno socorro. Cada uno de los hijos de Dios tiene acceso directo al trono de nuestro Señor, mis hermanos. Debemos de tener cuidado con que inventemos o usemos palabras claves para doblegar el brazo de nuestro Señor y así haga más efecto la oración a nuestro favor. No, mis hermanos, debemos de tener cuidado con todo ello. Debemos de tener cuidado con todo ello. Mis hermanos, sin duda, este pasaje de Santiago nos insta a buscar el rostro del Señor en la oración. Y sin duda, debemos orar por los enfermos. Espero que no piensen que no debemos orar por los enfermos. Debemos de hacerlo. A lo que yo he estado haciendo mucho hincapié es a tener cuidado con los usos inadecuados que muchas veces sacamos de este texto. Debemos de rogar unos a otros por los enfermos, incluso por cada uno de nosotros, clamar a nuestro Señor. Debemos de hacerlo. Mi intención no es que usted deje de orar entonces o de interceder, todo lo contrario, hacerlo de manera correcta y con los medios correctos. Debemos dejar a un lado el uso de objetos supersticiosos que no ayudan en nada, que no atribuyen en nada a la obra de nuestro Señor. Nuestro Señor no necesita de nada para hacer su obra, para actuar a favor de sus hijos. Solamente un corazón que esté dispuesto a humillarse delante de Él. Nada más. Eso es lo que nuestro Señor busca. Solo recordemos, mis hermanos, que la oración eficaz que menciona el texto, esa oración con energía, quiere decir, con energía, es muy poderosa para levantar a nuestros hermanos débiles y desanimados en seguir a nuestro Señor. Busquemos a aquellos hermanos que quizás no vemos durante semanas. Busquemos a aquellos hermanos que por causa de su fe han sufrido aflicción y quizás estén desanimados o cualquier desánimo que haya. Busquemos y ayudémoslo en oración. Unos a otros seamos de apoyo y de ayuda para levantar a nuestros hermanos. Y así junto a mis hermanos mostremos el obrar de la iglesia a través de la oración. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos instas a orar. Gracias por lo que tú nos muestras que el poder de la oración es algo sobrenatural para nosotros. El poder de la oración, Señor, es algo que incluso puede levantar al caído. Puede ayudar a cada uno de tus hijos. Puede levantar al necesitado. Y Señor, nosotros venimos ante ti reconociendo nuestra necesidad. Venimos delante de ti reconociendo que necesitamos día a día de ti. Ayúdanos, por favor, a buscar siempre tu rostro. Gracias por recordarnos que tú estás siempre en medio de la aflicción. Gracias por recordarnos que tenemos hombres que tú has puesto para el cuidado de cada uno de tus hijos. Gracias por recordarnos que tú, Señor, estás atento a la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias por recordarnos que tú siempre velas por los tuyos y nunca los abandonas. Te alabamos
y glorificamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga, hermanos.